Lamentablemente estamos empezando un cuarto de hora tarde, así que si lamentablemente no concluimos en la hora, hacemos las preguntas hasta el punto. Bueno, vamos a hablar sobre la sistematización motora, sensitiva. En relación a eso vamos a empezar con la categoría de la sensibilidad. Esta se divide en dos partes, una sensibilidad consciente e inconsciente. La consciente puede ser exteroceptiva, es decir, viene desde afuera de nuestro cuerpo, o propioceptiva, de nuestro propio cuerpo. La inconsciente también son dos, y de igual manera propioceptiva, pero también hay interoceptiva, es decir, aquella que viene desde los órganos internos. La exteroceptiva tiene varios componentes, telereceptores por la retina, la cóclea, quimioreceptores, la papila gustativa, la mucosa olfativa. Los somatoreceptores, tenemos todos estos que están acá, que vamos a ampliarlo ahora. En relación con la propioceptiva en sí, tenemos órganos a nivel del uso muscular, órganos de Golgi, receptores de la cápsula articular, pero también propioceptores a nivel de la mácula, utrículo y sáculo y las ámpulas de los conductos semicirculares. Como vemos, esto puede ser consciente, todo esto puede ser consciente o inconsciente. Me refiero a esta parte. En relación con lo que es la interoceptiva, ahí están específicamente los nociceptores C. Bien, en relación con el sistema somatosensitivo, acá estamos viendo que existen dos vías. Se ha puesto en rojo y en azul. En rojo lo que tenemos es el subsistema mecanosensitivo. Este está relacionado con la sensibilidad propositiva consciente y la sensibilidad táctil epicrítica. En cambio, en azul está el subsistema termoalgésico, relacionado con la sensibilidad termoalgésica y la sensibilidad táctil protopática. Entonces, ambos sistemas tienen el punto en el mismo sitio, el ganglio de la raíz posterior, para la neurona número 1. Por supuesto que si bien comparten el mismo sitio, los sistemas son independientes. Como vamos a estar viendo esto. Los receptores también cambian. Y todo lo ponemos de este color. Por ejemplo, en el subsistema mecanosensitivo son receptores encapsulados. En cambio, en el subsistema termogésico son terminaciones nerviosas libres. La neurona número 2 cambia de localización. Para el subsistema mecanosensitivo están los núcleos goliburdas en el bulbo, y para el subsistema termoalgésico en el lazo posterior de la médula espinal. La neurona número 3 se vuelven a juntar en el mismo sitio. En este caso, para el cuerpo, a nivel del núcleo ventral posterolateral. Y aquí, a pesar de que ocupan el mismo lugar, mantienen su independencia. Las vías centrales, es decir, a partir de la neurona número 2 de cada una de ellas, las vías ascendentes, para el subsistema mecanosensitivo van por el cordón, inicialmente van por el cordón posterior y después asciende por el menisco medial. En cambio, para el subsistema termoalgésico, van por el cordón lateral y después por el menisco espinal. Entonces, por esta razón, este sistema mecanosensitivo también se llama vía cordonal posterior lemnisco medial. Es una descripción mucho más anatómica. Y el segundo, también llamado cordonal posterior. Y el subsistema termoalgésico también se denomina vía cordonal lateral lemnisco espinal, clásicamente conocido como la vía espinotalámica. ¿Ok? Entonces hablemos sobre el primero de ellos.
de su sistema mecanosensitivo. Para ello tenemos los mecanorreceptores, que cambian si están distribuidos en la piel o a nivel osteotendinoso. Vamos a hablar del primero de ellos. Aquí estamos viendo una serie de receptores, algunos de ellos localizados en la epidermis, como es el corpúsculo de Meissner, ¿no? Que a nivel de la papila térmica. El otro es el disco de Merkel, que está localizado en la cresta epidérmica. El otro que estamos viendo es a nivel de la dermis. Acá tenemos el corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Ruffini. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Acá, en este caso, se los dejo para que lo puedan revisar bien. Tenemos la forma del corpúsculo, el nombre, la forma en que tiene, la distribución, la función y la velocidad de adaptación y la cantidad, el porcentaje de cada uno de ellos, por lo menos de 3 de ellos que están en nuestras manos. ¿Okay? La clasificación de las fibras nerviosas en relación con las aferencias cutáneas tenemos de tipo A, B y C. A desde la más gruesa y rápida hasta la C, la más delgada y lenta. La A se subdivide en alfa, beta y delta, pero lo que corresponde a estos receptores corresponden a la fibra A beta. ¿Okay? La discriminación mecanosensitiva se puede realizar por la discriminación de 2 puntos, lo cual es una prueba clínica. Y aquí estamos viendo que no todas las áreas del cuerpo tienen el mismo grado de discriminación. Y esto depende, por una parte, de la densidad de los mecanorreceptores, es decir, a mayor número de ellos, mayor discriminación, pero también depende de los campos receptivos. De tal manera de que a nivel de los dedos, por ejemplo, de los dedos de la mano, el campo receptivo es de 1 a 2 milímetros, en la palma ya baja a 5 a 10. Y esta otra parte que estamos viendo acá se refiere a la distribución de los dermatomas. Para acordarse bien debemos de saber de que a nivel de las tetillas o las areolas de la mama es de 4, a nivel de la cicatriz umbilical de 10, a nivel lateral de la pierna L5 y en los genitales S2 a S4, cual más o menos nos da una buena orientación. Por otra parte, estos dermatomas no tienen un límite preciso, hay superposición, pero esta superposición es mayor para el tacto, la presión y la vibración, y es menor para la termorgesia, es decir, si clínicamente queremos evaluar los diferentes dermatomas, no lo vamos a hacer con la superficie del dedo o un algodón. Hay que hacerlo con una punta roma para ver la termorgesia. Esa es la mejor forma de evaluar la sensibilidad de los dermatomas. Los propios sectores no siguen un mapa térmico y tienen mayormente un patrón de inervación muscular. ¿Okay? En relación ahora con los mecanorreceptores osteotendinosos de la propiocepción, tenemos acá, a nivel de los músculos tenemos los usos musculares que se distribuyen en los músculos estriados y que se estimulan por el estiramiento o el acortamiento del músculo. Tenemos 2 tipos de fibras, el 1A y el 2, ¿ok? Y tercera adaptación rápida y lenta, y acá se encuentra esto. Acá tenemos las fibras extrafusales, que es el músculo convencional. Acá tenemos la terminación de una motoneurona alfa,
pero el uso muscular empieza acá. Son órganos encapsulados que tienen dos tipos de fibras musculares, unas gruesas en el centro y otras delgadas. Hay de 2 a 6 fibras musculares de cadena delgada, es decir, los núcleos se distribuyen uniformemente. En cambio, tenemos de 1 a 2 fibras musculares de bolsa nuclear, en el cual los núcleos en sí se acumulan preferentemente en la parte del centro. Dentro de los axones sensitivos, cuyo cuerpo neuronal está en el ganglio de la raíz espinal, tenemos la fibra 1A, también llamado primaria, tenemos las 2O, también llamado secundaria. Acá estamos viendo el axón de la neurona motora gamma que inerva estas fibras intrafusales. La finalidad es de que cuando hacemos un estiramiento, todo este órgano se estira. Y cuando hacemos un acortamiento, todo este órgano se acorta. De tal manera que la finalidad de la motoneurona alfa es mantener en tono una semicontracción para que el tono muscular de la fibra se mantenga siempre, a pesar que el uso se estire o se acorte, para tener la sensibilidad. ¿Okay? La motoneurona gamma se divide en dos, una dinámica y una estática. Esto ya lo habíamos mencionado en la clase de médula espinal. Acá ampliamos esto porque la primera van a la fibra de bolsa nuclear y la segunda van a la fibra de cadena nuclear. Entonces, con este sistema se cierra un circuito interesante, de tal manera que la estimulación, el acortamiento o el estiramiento del músculo va a permitir realizar los ajustes necesarios. De esta manera se hace de manera inconsciente, pero cuando ellas ascienden a nivel central, ya pueden ser consciente uno. De esta manera que yo puedo saber si mi brazo con los ojos cerrados, si se encuentra arriba, se encuentra abajo, mis dedos están abiertos o están cerrados, porque la propiocepción de la sensibilidad de estos usos es bastante buena. ¿Okay? A mayor necesidad de precisión y fineza de los desplazamientos, se requiere un mayor número de usos musculares, de tal manera que los músculos oculares, por ejemplo, que tienen movimiento preciso, requieren un número muy grande de usos musculares. En cambio, en este caso el cuádriceps requiere un menor número de ellos. Entonces, esto está en relación con la sensibilidad. Esto es sensible, como le dije, al estiramiento del músculo, ¿no? El siguiente órgano es el órgano tendinoso de Golgi. Como pueden ver, está al terminar el músculo y en su inserción con el hueso. ¿Okay? Tiene fibras 1B para la tensión del músculo, es decir, no se estimula con el estiramiento o acortamiento del músculo, sino con la tensión que el músculo ejerce en el tendón en sí. La estructura hace de que la fibra de la neurona 1A, 1B, el axón aferente, se distribuya entre las bandas de fibrillas de colágeno. De esta manera que es como una malla, cuando hay una tensión, estas fibras de colágeno se contraen, ¿okay? Y presionan y despolarizan la fibra 1B, causando pues un efecto ya descrito, ¿no? Entonces este órgano es sensible al cambio de la tensión del músculo. El siguiente y último receptor es el receptor articular, que se encuentra a nivel de la cápsula articular y los ligamentos. Es para ver la posición articular.
y a una velocidad de acción rápida en sí. Entonces, para poder saber la posición del cuerpo, la sinestesia, se requieren de estos tres, pero el más importante son los usos musculares. Clasificación de las fibras es, por ejemplo, ya hemos visto esta clasificación, y las fibras aferentes, estas son a nivel de la piel, pero las aferencias propioceptivas, o sea, estas, se clasifican en números romanos 1, 2, 3, 4 y pueden clasificarse en A y B. Por esa razón es que tenemos este tipo de fibras, 1A, 2, 1, 1B. Las vías centrales del subsistema mecano-sensitivo, lo estamos viendo acá, a nivel de la piel y a nivel osteomuscular. Partiendo del cuerpo, entonces vamos a ver la distribución y cómo se vehicula esto. La primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Esto asciende por el cordón posterior hasta la neurona número 2 en el bulbo raquídeo. Y de aquí, sigue del cuerpo, va a irse hasta el tálamo, el núcleo ventral posterolateral. Eso ya lo hemos visto. Y la vía se cruza, ¿no? Ok, se cruza a nivel del bulbo. De la parte inferior del cuerpo van a ir por la médula lumbar, por el fascículo grácil. Esto va a ascender hasta la neurona número 2 al núcleo de Bol, y de la parte superior del cuerpo va a ir por la médula cervical como fascículo cuneiforme y va a llegar al núcleo del bulbo cuneiforme respectivamente. Y una vez que llega a este nivel, los axones del núcleo cuneiforme forman las denominadas fibras arciformes internas que cruzan la línea media y van a ascender por el menisco medial. En cambio, el de la cara, estamos viendo que la neurona número 1 se encuentra a nivel del ganglio de Gaza. El axón eferente va a llegar a la neurona número 2 a nivel del núcleo trigeminal principal. El axón de ella cruza la línea media y va a ascender hasta la neurona número 3, en este caso ya en el núcleo ventral posteromedial. A ver, esa niña que está ahí con su dedito, sí, la otra, tú. O prestas atención o ves tu celular, hija. No puedes hacer las dos cosas. Es imposible, no te engañes. Es imposible hacer dos cosas cognitivas superiores a la vez. No puedes. O haces uno o el otro. Y si vas a hacer tu celular, mejor retírate, ¿no? Bien, entonces la tercera se encuentra acá. Ahora, este axón cruza la línea media y asciende por el fascículo trigémino talámico, o también llamado lemnisco trigeminal. ¿Ok? Ahora, aquí sucede a nivel de la cara, sucede algo interesante. La sensibilidad táctil epicrítica es diferente, digamos, la vehiculización de la propioceptiva consciente. Por ejemplo, la primera neurona de la táctil epicrítica se encuentra en el ganglio de Gaza. Y como ya lo hemos mencionado en el tema de tronco cerebral, la primera neurona de la propioceptiva consciente está en el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Ok? Entonces hay una diferencia. Hablamos ahora del otro sistema, subsistema termoalgésico. Con este Cristo en prisión de Göninger se puede definir al dolor como una sensación compleja que implica una respuesta, una sensación, una percepción de un daño tisular, ya sea potencial o real, y que implica una respuesta cognitivo-afectiva a esta sensación.
Entonces, el dolor en sí no es tan simple. Comprende 4 mecanismos neurofisiológicos diferenciados. Comprende la transducción, en el cual un estímulo potencialmente nocivo va a causar la depolarización del nociceptor, lo cual tiene un umbral alto, y es alto justamente para que se estimule cuando un estímulo es realmente fuerte. ¿Ok? Entonces aquí se estimula esto, y el siguiente paso es la transmisión, que es la vehiculización central por la vía del sistema nervioso periférico central de manera centrípeta y ascendente hasta el córtex en sí. El siguiente es la modulación, también llamado sistema antinociceptivo, que implica un sistema que va a regular para que la nocicepción se lleve a cabo, o sea, la vehiculización se facilite o pueda inhibirse. Y finalmente lo que se tiene es la percepción, en la cual todos estos mecanismos interactúan con la psicología del paciente para darnos esa sensación personal totalmente subjetiva que se llama dolor. Aquí la transducción se lleva a cabo por esta terminación nerviosa libre que se llama nociceptores. Y ellos no son tan simples, porque estamos viendo que hay nociceptores mecanosensibles a delta, mecanotérmicos a delta, sí, mecanotérmicos a delta, polimodales de tipo C y silentes a delta y C. Silentes se refieren de que normalmente no se estimulan, pero basta que haya un proceso inflamatorio para que se estimulen y puedan generar esto. Y esto explica por qué razón una articulación que haya sufrido un trauma, una inflamación, basta que uno mueva el dedo para que duela bastante grande, ¿no? ¿Okay? Entonces, todos estos nociceptores están para lo que es el tacto protopático, el dolor, la temperatura. A nivel visceral también existen, pero no es para estas sensibilidades. Aquí los nociceptores todos son polimodales C, y depende del órgano para ver qué tipo de estímulo lo hace. Por ejemplo, se ha hecho estudios en animales, en fin, al ser humano pueden abrirle el abdomen, poner los intestinos encima de una mesa, estando el sujeto vivo, y el intestino cortarlo, chancarlo, quemarlo, y el sujeto no siente nada. No siente nada, ¿por qué? Porque la estimulación cambia. Por ejemplo, en el corazón, los nociceptores se estimulan con el estímulo químico, en el pulmón con la vasoconstricción, la congestión y el edema, en la vía respiratoria con el estímulo mecánico y químico, en la vía biliar con la distensión, contracción y la presión, y a nivel génito urinario por la atracción, distensión e irritación. Normalmente cuando uno siente un dolor, un golpe o un corte, primero se siente una sensación intensa, localizada del dolor, y después que ha pasado esto ya queda un dolor residual, un poco más bajo, un poco sordo, que más que un dolor intenso es un dolor molesto. Entonces esto se debe a que existen dos tipos de nociceptores. El primer dolor es dado por la fibra A delta, y el segundo dolor ha sido dado por la fibra C. Y esto experimentalmente se ha hecho anestesiando un tipo o el otro tipo. ¿Okay? El nociceptor no solamente cumple funciones, digamos, de activación y vehiculización de los potenciales, sino que también tiene funciones eferentes. Por ejemplo, acá el nociceptor por una estimulación antidrómica puede generar la sustancia P o el péptido relacionado al gen de la calcitonina, lo cual actúa a nivel capilar pre y post capilar, causando una vasodilatación
extravasación de líquido y una congestión. Es el que se llama dolor neurogénico. El segundo punto es la transmisión. Estas terminaciones centrales de la raíz posterior, esto ya ha sido visto. ¿Ok? Bien, en la médula espinal. Una vez que ingresa la información ingresa y se distribuye en diferentes capas del asta posterior de la médula espinal. Especialmente la nocicepción va a terminar en la lámina 1 y en la lámina 5. En la lámina 1 tenemos las células, como dice su nombre, nociceptivas específicas. Es decir, que van a responder específicamente a la nocicepción. Y en la lámina 5 va a haber, y esto nos da pues la localización, ¿no? Y en la lámina 5 van a ver las células de rango dinámico amplio. Esto significa de que van a recibir fibras nociceptivas, pero también fibras no nociceptivas. De tal manera de que ellas van a poder calibrar la información y van a responder a una secuencia modulada. Es decir, si los impulsos nociceptivos son de gran intensidad, ellos van a descargar, por ejemplo, sus trenes de potencial de acción de manera rápida. Y estos trenes rápidos de potenciales de acción, el sistema nervioso central lo va a interpretar como un dolor intenso. En cambio, si la estimulación nociceptiva no es muy fuerte, entonces esta célula de rango dinámico amplio va a dar trenes de potenciales de acción mucho más lentos. Y el sistema nervioso central lo interpreta como un dolor de baja intensidad. Por eso es que es una célula que trabaja a ritmo modulado. Acá tenemos el sistema termoalgésico espinotalámico del cuerpo, y en este caso tenemos el sistema termoalgésico trigeminal. Como ven, hay diferencias entre ambos, ¿no? Bien, eso ya lo hemos visto, pero también hay lo que son las vías afectivo-motivacionales del dolor. Y esto se lleva a cabo gracias al tracto espino reticular, que lo tenemos acá. Como siempre, la neurona número 1 se encuentra a nivel del ganglio de la raíz posterior, ingresa segunda neurona hasta posterior de la médula espinal, cruza la línea media y asciende, pero va a ascender por el cordón anterolateral fundamentalmente hacia lo que es la formación reticular. Y desde este punto va a llegar a diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá puede llegar a la formación reticular y a diferentes partes como el núcleo paraquial, a nivel de lo que es del tálamo óptico, llega a lo que son los núcleos intralaminares, llega a la ínsula, llega al cíngulo, es decir, a regiones del sistema límbico. Es por eso que podemos tener una parte afectiva del dolor. Por eso que el dolor causa tanto sufrimiento. Las áreas corticales relacionadas con este dolor lo estamos viendo acá. Y esto que estamos viendo acá es debido, por ejemplo, a la estimulación en voluntarios sanos. En este caso, por ejemplo, se le estimuló al sujeto voluntario sano la mano derecha con un haz de luz que causaba dolor. Y, digamos, se le dijo que solamente podía avisar hasta el momento que ya fuera insoportable. Claro está que se asegura de que no cause daño alguno. Entonces el sujeto, sabiendo que le van a estimular, sabiendo todo esto y sabiendo que no debe de retirar la mano más que decir de que le duele para que pare el experimento, vean ustedes lo que se estimula. Se estimula obviamente la región somatosensitiva,
Obviamente se estimula el tálamo, que tiene que ver, también como hemos mencionado, se estimula el cíngulo anterior, que está en la ínsula de Reir, que está relacionado con la parte visceral, con la parte emocional. Pero vemos que sorprendentemente se estimula el núcleo lenticular, ¿ok? Y el área motora suplementaria, que tiene que ver con la motricidad, es decir, que el sujeto, de manera totalmente involuntaria e inconsciente, inmediatamente activa las áreas motoras para retirar el brazo ante un estímulo no nociceptivo. Entonces, no es que el dolor esté representado en una sola área cerebral, tiene múltiples representaciones. ¿Okay? El siguiente paso es la modulación. Y esto se descubrió que hay una serie de núcleos a nivel de tronco cerebral, principalmente lo que es el núcleo magno del RAFE, y se descubrió porque en ellos existían muchos receptores opioides, y se vio de que administrando opioides en esta región, por ejemplo el núcleo magno del RAFE, sustancia gris periventricular, sustancia gelatinosa de Rolando, que es la lámina 2, en cualquiera de ellos va a ocasionar alivio del dolor, es decir, son centros especializados en aliviar el dolor, es decir, la modulación. De manera esquemática se tiene acá, por ejemplo, este núcleo magno de RAFE es el comandante general acá y está dentro de lo que es la denominada región rostral ventromedial del bulbo. En él se encuentra el núcleo magno del RAFE y que tiene dos tipos de células. Tiene células OFF y células ON. Ellas se van a estimular por la aferencia que nos viene de la sustancia gris periacutal, sustancia gris periventricular, lo cual son influenciados por la corteza y por las fibras, digamos, no nociceptivas en sí. Pero aquí, dependiendo de la actividad de ella, si se activan las células ON, ¿okay? Va a activar, va a hacer que la vehiculización de la nocicepción siga, es decir, que el dolor se presente, que continúe. En cambio, si se estimulan las células OFF, va a ser una inhibición a nivel del asta posterior de la médula espinal del cuerpo o del núcleo trigeminal, del bulbo, ¿ok? Núcleo trigeminal espinal para la cara, de tal manera de que va a haber una antinocicepción. Bien, entonces volvemos a esto y se puede ver cómo la lámina 2, también llamada sustancia gelatinosa de Rolando, es el punto crítico donde van a terminar una serie de vías descendentes. Por ejemplo, esas neuronas OFF que están en el bulbo descienden por vías serotoninérgicas y van a estimular en este nivel. Aquí van a haber dos tipos de interneuronas, llamadas las células centrales de Cajal y las células laterales de Cajal. En este caso vemos que las células centrales de Cajal son interneuronas excitatorias y las células centrales de Cajal son neuronas inhibitorias. De esta suerte se puede ver que si se estimula estas últimas, va a inhibir digamos, lo que es toda la vía nociceptiva. ¿Ok? Entonces, para acordarse la función, tenemos la mnemotécnica SILE, centrales de Cajal inhibitorias, laterales de Cajal excitatorias. Entonces, todo este sistema fue descrito por Mercer y Wall con la teoría de la compuerta, que le valió un premio Nobel. Hasta antes de ellos no se entendía el dolor claramente, no se sabía por qué razón el TENS, que es la estimulación eléctrica transcutánea, causa alivio. ¿Por qué razón cuando uno se golpea y se frota la piel
siente que le alivia. Si puede tener una articulación inflamada, que tiene que ser la piel que estamos formando para que se alivie. ¿Por qué razón? La acupuntura causa alivio del dolor. Entonces, gracias a esto se descubrió que a nivel, lo que hemos descrito acá, que a nivel del asta posterior de la médula espinal hay una serie de neuronas inhibidoras de la vía nociceptiva que pueden ser estimuladas por las fibras A alfa y A beta. Es decir, el frotar la piel estimula estas fibras y estimula la neurona, interneurona inhibidora. Y la acupuntura también funciona por el mismo mecanismo. Tanto es así que se han hecho estudios con acupuntura, dos grupos con dolor. En uno le pusieron naloxona, que es un bloqueador opioide, y al otro no se le puso. A que no se le puso nada, aliviaba el dolor la acupuntura, y al que se le puso la naloxona, la acupuntura no servía de nada. Es decir, funciona gracias a la teoría de Mersak y Paul. Este es un esquema que pude hacer, en el cual, digamos, es un poquito más amplio. Acá en esencia es lo mismo. Se le agrega acá lo que es el núcleo reticular dorsal, que también tiene actividad, y también acá se le agrega lo que es el denominado área dorsolateral del tegmento pontomesencefálico. Este último contiene lo que es una serie de núcleos, especialmente el locus ceruleus, el cual es un núcleo, como hemos mencionado, núcleo noradrenérgico, y que va a actuar por vías descendentes a nivel de esta región. De tal manera de que se explica el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos como analgésicos para el dolor neuropático. Ellos hacen de que se inhiba la recaptación de serotonina y noradrenalina a nivel del asta posterior de la médula espinal y del núcleo trigeminal espinal, para que actúe estimulando lo que es la neurona inhibidora, interneuronas inhibidoras en ese nivel, tanto la serotonina como la noradrenalina. Y también acá en la región rostral y intramental del bulbo está principalmente el núcleo manorrágico con otros más, ¿no? Bien, en resumen de la vía sensitiva del cuerpo, vamos a ver que la mecanosensación versus la termolgesia, primera neurona en la izquierda va a ser el ganglio de raíz posterior con sus receptores, ¿ok? Y son neuronas grandes, ojo. En cambio, en la otra vía, la termogésica, con los nociceptores van a ser neuronas pequeñas. Ocupan el mismo espacio, pero son independientes. Las neuronas número 2 están separadas. En el primero es en el bulbo, la segunda es la médula espinal. La tercera se vuelven a juntar, de tal manera de que están en el mismo sitio, pero igual son fibras y son sistemas independientes. En resumen de la vía de la cara, la mecanosensación y la termolgesia, la primera neurona táctil epicrítica, ganglio de Gasa, que estamos viendo acá, con los receptores periféricos, y la propiocepción es en la raíz mesencefálica del trigémino, con los receptores que estamos viendo acá, ¿ok? Y son neuronas grandes. En cambio, para la termogésia, la primera neurona está en el ganglio de Gasa, con los nociceptores, y son neuronas pequeñas. La neurona número 2 de esta vía está en el núcleo trigeminal principal, en la protuberancia. En cambio, la segunda está en el núcleo trigeminal espinal, en el bulbo. La tercera se vuelve a juntar en el tálamo óptico, en el mismo sitio, en este caso el núcleo ventral posteromedial del tálamo, pero son vías y sistemas diferentes.